Buenas, tal? Buenas tardes. bienvenidos a Podcast, ¿Cómo estás, Javier? donde el producto es el protagonista. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y yo vamos a hablar hoy, mi Rafita. Hoy vamos a hablar sobre cómo armar y cómo operar tu equipo técnico, o un equipo de desarrollo de software. Ya hablamos en el pasado de cómo empezar a armar tu equipo, hablamos de cómo encontrar un co-founder, o sería como el ideal al principio, pues que no gastes, si es posible, en contratar, pero en algún punto si ya requieres contratar, si tienes ya sea alguna inversión o algún monto que estés disponible para invertir en un equipo, vamos a hablar de esa etapa de cuando ya tienes a lo mejor 1, 2, 3 developers. ¿Qué es lo natural, no? O sea, lo natural es haces tu producto y ya empiezas a crecer y empiezas a requerir ya 1 o 2 developers más, aparte de ti, alguien más de marketing. Entonces, pues aquí vamos a centrarnos en esa etapa un poquito post producto donde ya empiezas a tener ventas y ya tienes ya un equipo más armado, tienes diferentes roles. Entonces, esa es la idea, ¿no? Platicar un poquito de cómo lo organizas, cómo lo trabajas y lo alineas. Sí, la primera pregunta que te iba a hacer es, ¿en qué momento tú crees que hace falta contratar tu primer developer? O sea, ¿tú cómo dirías, aquí voy a empezar a contratar? ¿Cuál crees que sea el momento? Yo te digo mi experiencia. Para mí las contrataciones tienen que ser cuando esa persona que te está faltando, que piensas contratar, el no tenerla te está afectando o te está limitando de crecer. Ese debe ser para mí el trigger de, ok, no estoy creciendo en esto porque no tengo a esta persona. Entonces, para mí, en Avena siempre fue de Rubén y yo, y ya después necesitábamos, ¿sabes qué? Hay estas otras cosas que queremos hacer y las necesitamos, pero pues no nos da. Tú andas metido en esto y yo en esto otro, entonces pues no nos da. Entonces sí hay que buscar a alguien. Entonces nosotros siempre hemos ido aumentando el equipo conforme ya no te alcanza. Entonces para mí eso es como la regla. Cuando necesitas avanzar más rápido y ya Sí, que sabes, founders ya no dan. ajá, que sabes que tienes 2, 3 proyectos o cosas muy relevantes que te van a acelerar el crecimiento y ya estás seguro de eso, pero pues no puedes hacer las 3. Y las 3 implican pues a alguien que se involucre de 100% y implica que haya ahí como soporte y más. Entonces, pues cuando ya ves que vas hacia allá, pues sí es momento de meter a alguien. Sí, ya hablamos también del tema de agencias, pues de por qué no conviene contratar una agencia. Entonces yo cuando tengo clientes que llegan conmigo, oye, necesito que me desarrolles algo en la agencia, últimamente les he recomendado que contraten a alguien, pues. Obviamente el ideal es... O sea, a alguien que quiere un proyecto y está pensando ir con una agencia, mejor le dices, contrátalo tú a la persona. Sí, hay varios como escenarios, ¿no? A lo mejor es un negocio que opera, pero no tiene desarrollo o no tiene software, pero quieren empezar a desarrollar algo propio o quieren empezar a apalancarse con tecnología. Entonces, usualmente buscan una agencia o alguien externo para que les desarrolle, puede ser desde su tienda en línea, algo a lo mejor muy simple, hasta un software para operación como un ERP, pero muy especializado con algunas cositas, pero de repente también es algún producto que se relacione con el negocio para escalar tu modelo de negocio ya a un tema más digital, pues. Hay diversos como escenarios, pues. ¿A ti se te hace mejor recomendarles eso que internamente traigan a un dev? O sea, claro. Pero ¿y si la empresa no necesariamente está involucrada en software, digamos que hacen manguitos deshidratados y quieren hacer un e-commerce para sus manguitos deshidratados, ¿no? ¿Ahí te hace sentido tener una agencia o tener a un equipo de desarrollo interno? 1 o 2. Justo a platicar con un amigo, él tiene un negocio de alimentos, pues. Justamente estábamos platicando de ese tema, de versus, porque hoy en día opera con varios softwares de externos, pues. Y él quiere franquiciar y quiere escalar su negocio, pero el punto que yo le decía es, si vas a franquiciar y vas a crecer tu negocio y estás buscando inversión, a lo mejor que está en riesgo tu negocio si dependes mucho de tu tecnología o de la tecnología con la que operas y mañana cierran
los softwares que te están atendiendo X parte de tu operación, pues. A lo mejor no es parte de tu core business y vas a seguir vendiendo con notitas o lo que sea en lo que te solucionas, pero siempre tener la propiedad de tu software, creo que a la larga, pues tiene bastantes ventajas, pues. Fíjate que ahora que lo mencionas, o sea, teniendo estos dos escenarios donde tienes un escenario de voy a una agencia o contrato a mi propio developer, creo que es lo correcto, irse a contratar al propio developer. Y a lo mejor si no estuviéramos teniendo esta conversación, yo diría, no manches, no va a funcionar. Porque alguien que está fuera del mundo de tecnología, o sea, ser un software es complicado. No es cuestión de agarrar un developer y traerlo y que te haga un software, sino involucra UX, involucra la arquitectura. Sí, cómo decidir qué tecnologías, a qué tipo de developer contratar. ¿A quién contratas? ¿Alguien que sabe Java, alguien que sabe PHP o...? ¿Por qué Java y PHP, Javier? O sea, Las tecnologías más arcaicas. bueno, el tema es de que, o sea, tienes que decidir como qué, pero cuando no sabes qué, al final tienes, o sea, si tú tienes ese rol de decidir, pues, a quién vas a contratar. Entonces, creo que ahí, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo manejas qué? ¿Cómo manejas el hecho de que tienes a alguien que no necesariamente sabe cómo es el proceso de desarrollo de un software, Ah, claro, ya entendí. pero quiere traer a alguien para desarrollarlo? Que yo creo que es el camino. Si no creo que Exacto. entre los dos, la agencia, yo creo que es la peor decisión. Entonces, sí traer a alguien, pero ese alguien te requiere a ti para sacar adelante el proyecto. Mira, y de entrada, yo partiría por empezar a ver el podcast. ¿No? Aquí les vamos a dar la solución. Exactamente, desde el capítulo de hoy vamos a hablar. Si alguien quiere hacer algo de tecnología y no sabe, aquí van a encontrar la solución. Aquí van a encontrar las respuestas. De entrada, sí buscaría algún apoyo técnico externo, pues alguna persona en la que confíen, que no necesariamente les va a operar ni les va a resolver todos los pedos, pero de repente les pueda dar una guía de qué tipo de tecnologías o qué tipo de desarrollador contratar. O sea, yo partiría por ahí. Pero ojo, es contratar es meterlo a tu empresa, no es agarrar un developer freelance y que te desarrolle, porque eso es lo más común, que uno va con un desarrollador freelance o con alguien que trabaja en IBM y les dice, necesito este proyecto, sí, te cobro tanto. O sea, es agarrar a alguien, involucrarlo en tu empresa, que conozca. Que sea parte de tu equipo, pues. Sí. Que conozca el modelo de negocio, que conozca la industria, porque eso le va a permitir al developer también resolver más específicamente para lo que tú necesitas. Porque ya hemos hablado de esto y usualmente el primer producto que haces no es el producto que te va a resolver al 100%. Usualmente vas a iterar y vas a estar buscándolo y vas a mover el desarrollo hacia varias direcciones hasta que encuentres la solución, ¿no? Pero sí, o sea, al final contratar un freelancer es como contratar una agencia también, pues. Sí, con menos experiencia todavía, ¿no? Y con más riesgo de que se vaya de viaje o se vaya a otra empresa a trabajar y te dejen tirado el proyecto, pues. Inclusive más con una agencia. Es más económico, sí, esa es la ventaja, pero pues normalmente sale mal, o sea, sale peor, pues. Normalmente sale peor. Usualmente en tecnología es muy común que a pesar de que se utilice el mismo framework o el mismo lenguaje, como los estilos de cómo hacer el desarrollo son muy distintos de persona en persona, pues, o de equipo a equipo, pues. Entonces, de repente, si quieres contratar un developer, porque ya te empezaron a hacer el desarrollo un freelancer, te lo dejó a medias, y quieres traerte a otro, no lo va a seguir. Usualmente lo vuelven a empezar porque no les gusta o no nos gusta meter mano al código de alguien más. Y es bastante como incómodo estar cargando con... Y siempre cualquier developer va a criticar el código de atrás. ¿Qué cochinada te hicieron? Esto no sirve por esto y por esto y por esto. Te estafaron. Y siempre hay como pros y contras en cualquier perspectiva, ¿no? Bueno, o sea, yendo al tema de cómo empezar a armar el equipo. Sí. O sea, ¿cómo lo diriges? Digamos que ya decidiste, ¿no? Ya decidiste a quién necesitas, que alguien te recomendó a alguien, ¿no? Lo pudiste reclutar, se va a meter a tu equipo. ¿Y ahora qué? Yo de entrada
sí haría una investigación de las tecnologías del momento, ¿no? Porque hoy puedo decir algo, yo te puedo decir, hoy busquen a alguien que sepa React. ¿Por qué React? Porque es una tecnología que está soportada, es open source, pero está soportada por Facebook y es la comunidad que, según yo, actualmente es más grande en cuestión de developers. Entonces va a haber más developers disponibles que puedes conseguir si se te sale en algún momento, porque sigue ese riesgo, aun cuando esté trabajando contigo, pero por lo menos ya vas a tener una base de poder seguir el desarrollo con un framework en común, pues. Bueno, yo diría como busquen cuál es la tecnología que más se va a adaptar, pero yo buscaré una comunidad que sea lo suficientemente grande, pues. Entonces yo me iría a obviamente JavaScript, React de preferencia porque es lo más común, y quizás un tema de serverless. ¿Ubicas el concepto de serverless? Sí, pero, o sea, yo pensando en alguien de negocio, o sea, veo difícil que alguien de negocio empiece a investigar esas cosas. O sea, y creo que aquí a lo mejor tenemos que tomar ¿Pero por qué? de la... Pregúntale a ChatGPT cuál es. O sea, Es que lo tienes que hacer. Si vas a empezar a meterte a desarrollar tecnología, la neta tienes que por lo menos tener una noción, pues. Porque si no, lo que tú decías, pues, el developer es bien fácil que te convenza de cualquier cosa. Y si tú no tienes algún escenario por lo menos base para tener una discusión, te van a lo ideal ver las narices, pues, muy es fácilmente. que hay un riesgo súper alto. O sea, si no sabes tú de tecnología, tienes razón, te van a chamaquear. Fácil. Si sabes de tecnología un poco, ok, tienes más herramientas con las cuales puedes tomar decisiones y hablar con los developers. Ese Sí. sería el ideal. Pero yo veo eso como los dos extremos. Alguien que no sabe nada, alguien que sí sabe. Y el que sí sabe, ese cuate pues a lo mejor medio puede hacer las cosas y no lo va a necesitar hasta una etapa más avanzada. Pues, está bien. Pero aquí hablando de alguien, ¿a quién le serviría o sería más fácil? Sería para alguien que ya medio sabe de algo, no alguien que viene desde cero. Si el punto es que alguien tiene que empezar con la investigación y es alguien de negocio, híjole, yo lo veo bien complicado de que sí logre Tienes aterrizar. Tienes que empezar, o sea, a lo mejor no vas a tener todas las herramientas desde el día cero, desde el día uno, pero yo creo que requieres meterte en la cabeza que va a ser algo que vas a tener que estar haciendo, pues informándote de por qué se seleccionó esa tecnología, informándote de cuáles son las diferencias entre una tecnología y la otra, por lo menos muy por encimita, pues. Porque sí, yo estoy de acuerdo con que eso es lo ideal, que tú te metas y sepas sobre las tecnologías. No sé qué tan realista puede ser, pero digamos, ok, pasemos al punto donde tienes que investigar y demos eso como un check de, si no haces esto, es posible que el proyecto no funcione. Aunque contrates al developer internamente, no va a funcionar. Porque el developer normalmente va a entender otras cosas y va a querer hacer, pues, usar tecnología a lo mejor más compleja o menos usada, con menos soporte, y va a querer hacer las cosas así súper... Eso pasa mucho. Que de repente agarras un developer y mete la tecnología que ellos conocen Sí, o que está de moda, pero no es una tecnología que va a que va a que le ser escalable. sirva, no, que le sirva la etapa del proyecto. Entonces, esa parte, yo creo que es la más complicada y es donde luego llega la gente a un proyecto, híjole, esto lo estábamos desarrollando en Go. Y es como, ¿quién desarrolla en Go? Los desarrolladores de Go están súper caros. Entonces, creo que hay que poner como esa parte bien clara. O sea, quien va a liderar el proyecto o la parte de tecnología o el proyecto de tecnología tiene que ser alguien que esté informado mínimamente de hacia dónde va y qué herramientas necesita y tratar de colaborar con el developer en esa dirección. O sea, que el developer también que tenga muy claro de que lo que se necesita no es usar tecnología hipster o la tecnología más nueva, sino queremos hacer algo que sea práctico y rápido en la medida de lo posible. Entonces, yo creo que ese es el fundamento para que el proyecto pueda salir mejor. Ok. Supongamos que
ya comenzaste a buscar un developer o ya decidiste que vas a contratar un developer. ¿Qué recomendaciones tendrías, güey, en cuestión de cuánto ofrecerle? Porque sabemos que un buen developer, aparte de que son escasos, son bastante caros o están muy competidos ahora con empresas de Estados Unidos contratando remoto. De repente es más difícil ser competitivo. ¿Qué recomendaciones tienes? Yo creo que Avena ha sido un caso interesante en cuestión de siempre ha sido medio scrappy, ¿no? Has conseguido buenos recursos y siempre... Pues no tengo dólares, que tengo que hacer lo que pueda con lo que tengo, Exacto. ¿no? Pero ahí te va. Está difícil y lo que nosotros hacemos es, nosotros no vemos al equipo o no vemos a los developers como mano de obra, porque siempre también hay que tener ese respeto hacia los developers, porque normalmente la gente de negocios ve a los developers como albañiles. El último eslabón Ah, del... Sí, los ven como albañiles, como alguien al que le dices, haz esto y tiene que hacerlo porque tú eres el visionario y tú eres el que se imagina el producto y esos cuates nada más estar ahí en el sótano para hacerlo, ¿no? Yo creo que ese es el primer punto, respetar a esa gente. Ujú. Sin esa gente no vas a poder hacer tu visión. Entonces, eso es como el primer punto. La otra es, esa gente tiene que ganar de esta visión. Entonces, lo que nosotros hacemos, sí tenemos este concepto de, tenemos el pool para la gente. Entonces, ¿Qué es equity? ¿Te refieres? ajá, son De acciones darles acciones, Sí. ofrecerles stock options o Sí. Sí, entonces, participación. yo creo que partimos del respeto y después tenemos las participaciones, ¿no? Entonces, lo que sí, definitivamente no podemos pagar en dólares. Y es bien complicado porque luego de repente nos han llegado developers que no han salido de la carrera y de pronto ya te están pidiendo un dineral Ujú. porque pues eso han escuchado que valen en la industria. Entonces pues a esos, la verdad, ni siquiera vale la pena tratar de convencerlos porque ellos lo que están buscando son pues los dólares en el corto plazo, entonces no vale la pena. Sí, hay cierto perfil de developer que no va a ser match contigo, Sí. pues. O sea, y deja de resistirlo, no hay pedo, así va a ser. Pero estoy seguro, o sea, porque también lo he vivido, que sí hay developers que están dispuestos ya sea a aprender o porque a lo mejor les gusta la industria en la que estás, o les gusta el nicho, o el modelo, o el rollo del equity les emociona, o confían en ti como CEO. Entonces hay muchos otros factores con los que puedes apalancarte para atraer a un buen developer. Para mí, el primer punto es el respeto hacia lo que hace la gente. El otro es compensarlos de manera justa. O sea, no puedes tratar de traerte a talento muy, muy caro por arriba de lo que cuesta, porque tú sabes que hay gente que hoy en día no vale lo que está ganando Ujú. y si te lo quieres traer, tienes que ofrecerle más de lo que está ganando. Y si no lo vale ni siquiera, pues entonces ahí no. Pero sí tienes que tratar como de llegar a un punto donde, ok, te puedo ofrecer esto y esto hacia el futuro, ¿no? Entonces, digamos que esa parte la cierras. Y eso es bien importante también de la gente normalmente cuando empieza a ganar algo, sea lo que sea, si sea mucho o más o menos, normalmente se convierte en algo a lo que te acostumbras. Entonces, el dinero no es un motivador. Si acaso te motiva la primera vez que lo recibes, pero después te acostumbras. Entonces, el dinero nunca es un motivador. Es un desmotivador si no está. Si no está, si te empiezan a fallar con pagos, ahí sí es un desmotivador. Pero entonces, nosotros sí llegamos a un acuerdo económico, pero siempre está la promesa de que, carnal, aquí vamos a crecer. Entonces, bajo esa promesa, o sea, te va a ir bien en el futuro. Y entonces, para cumplir esa promesa, es la siguiente cosa que yo cuido mucho. Que la gente que está en el equipo, que entre ellos se respeten. Se respeten en el aspecto de, yo admiro a Rafa. O sea, sé que Rafa ejecuta muy chido, sé que Ujú. me encanta trabajar con Gracias, Rafa. Javier. No lo decías realmente honesto. Figurado. Pero bueno, entonces, ese respeto hacia ese cuate es chido. Esta otra persona es chida. Entonces, lo que yo he tratado de hacer es cuidar que la gente que está en el equipo, que todos se puedan admirar entre sí y digan, ah, caray, no me puedo quedar atrás. Esa persona ejecuta bien chido y yo no puedo quedar atrás. Y esa cosita
es lo que nosotros hemos logrado, que hace que la gente esté siempre como motivada y se sientan como en una competencia, en una carrera donde si este cuate está creciendo muy rápido en sus conocimientos, de pronto ya empieza a tener más responsabilidades, yo quiero eso, no me puedo quedar atrás. Y quien no tiene esa cultura, nosotros sí pues le damos las gracias. Entonces son los 3 aspectos que nosotros hemos cuidado para tratar de tener un equipo como de alto desempeño, cuidando el tema de lo económico, porque lo económico pues no te da. Eso es un muy buen punto. Yo creo que también que definitivamente lo económico no va a ser el motivador principal. Yo creo que te caiga bien el equipo, parte del respeto, pero también que haya como camaradería, pues. Sí. Que se la pasen bien. O sea, yo creo que el ir al trabajo y si va a ser en físico, pues, o remoto, ya hemos hablado del tema de los pros y contras, pues, pero la neta, poderte sentar con la persona mientras comes y cotorrear y pasártela bien, eso hace a lo mejor la diferencia versus la lana, pues, muchas veces. Sí. No es todo, o sea, obviamente... es un factor que va sumando, sí. Sí, entonces, para mí son esas 3 cosas. Sí, el tema económico, pero yo diría que el tema económico no es el más relevante. El más relevante es como la cultura del equipo y el que la gente se respete y se admire entre sí. Y al final, todos al admirarse es como tener esa confianza de, yo creo que esta empresa sí va a lograr lo que dice. Porque también, si la verdad la gente entra y no piensa que lo vas a lograr, pues entonces ya desde ahí... Eso sí motiva mucho, pues. Cuando ves el producto siendo usado por los usuarios y está recibiendo feedback de me gusta o lo que sea, o me están pidiendo soluciones nuevas o resolver problemitas que faltan del producto y estás viendo que entra lana por lo que desarrollaste, todos esos son factores que motivan más que cualquier otra cosa. Fíjate que yo a lo mejor porque no estaba en las líneas de código o no sé, pero o sea, para mí es muy natural de que el software se traduce en clientes y los clientes se traducen en dinero y ese dinero se traduce en crecimiento otra vez de vuelta a la empresa. Pero de repente el equipo de desarrollo sí veo que se motiva cuando ve que la gente usa el producto y ellos mismos dicen, no manches, sí están utilizando el producto, tanta gente está usando este nuevo feature o saqué este nuevo feature y nadie lo usa. Entonces, como que también el hecho de que lo que hacen se vea reflejado allá afuera y la gente dé comentarios acerca de lo que hacen, de que está bien chido la nueva función de AI que hicieron. La neta motiva mucho al equipo de desarrollo, lo motiva. Sí. Entonces, yo creo que esa parte no la mencioné, pero sí es como de la parte fundamental de sacarlo y que la gente lo use y que también los devs vean que lo que hicieron alguien lo está viendo útil. Sí. Sí, definitivo, el tener resultados y ver el producto creciendo, eso creo que es muy, muy importante. Otro tema, creo que al momento de estar armando tu equipo es el rollo de hire slow and fire fast. O sea, contrata lento y corre a las personas rápido. Si alguien no te funciona, entre antes los saques de tu equipo, es mejor para ambas partes. Porque no funciona para ambas partes, pues. Y la neta, una persona que no está haciendo clic con tu equipo, a la larga te daña mucho más, aun cuando sea muy bueno, o es que no tienes a alguien más en corto, o lo que sea. Si hay alguien que dices, no me está generando un ambiente favorable, o está haciendo lo que él quiere y no lo que el negocio necesita, y no está aportando como individuo al equipo, son puntos que hay que considerar para en el momento entre antes puedas sacarlo del equipo, es mejor. Y es bien difícil correr gente, ¿no? Es bien difícil. Cuesta un chorro de trabajo decirle a alguien sorry, pero bueno, entre antes mejor. Es como, yo creo que un muy buen tip para tener un equipo funcional, ¿no? Pero vamos dejando ese tema para otro momento y ahorita nos enfocamos en... ¿Por qué? O sea, porque creo que no nos va a dar el tiempo. ¿Cuál tema? El tema de correr a la gente. No, sí. O sea, yo estoy hablando nada más, ese fue el comentario en general, como
Sí, sí. corra la gente. Vamos haciendo un episodio nada más de eso, creo que da para mucho, pero el tema de cómo contratar es muy importante, pues. Tomarte el tiempo para contratar, creo que vale la pena. Sí, y más en desarrollo, porque normalmente esa parte de desarrollo, tú sabes que toma tiempo hacer algo que la gente sí quiera usar. Entonces, ok, en este escenario ya contrataste a alguien. Ujú. Ese alguien debiste haberte tomado el tiempo de que no fuera cualquier developer o cualquier estudiante. Entonces, digamos que ya lo tienes. ¿Qué pasa después? O sea, ya lo tienes ahí, una persona cool, llegar a un acuerdo, motivada y todo. Ahora, ¿cómo le haces para llevar a esa persona y a tu visión a lo que quieres? Creo que algo importante es tener muy claro cuál es el objetivo del producto, o sea, cuál es el problema que está solucionando y pensar siempre alrededor del problema. Entonces, por ejemplo, si estás haciendo un software para vender en línea, Pues vamos al ejemplo de los manguitos. Creo que es lo más es muy trivial, ¿no? O sea, normal. tienes un producto un producto alimenticio que quieres escalarlo. Entonces, usualmente no requieres un desarrollo muy grande. La neta es que si lo que quieres es vender en línea, agarras un Shopify y sin un developer tú solito puedes implementarlo y echarlo a andar. En teoría, porque Rubén, mi socio, antes de Avena tenía como una tienda de electrónicos Ujú. y ellos hicieron su propia herramienta usando Shopify, pero yo siempre veía que estaba haciendo actualizaciones. La verdad no sé muy a profundidad qué, pero él estaba encargado como de la infraestructura, de los inventarios, de subir ciertas cosas. Entonces, en teoría debería ser fácil Shopify, pero sí ayuda si tienes a alguien técnico No, que claro. utilice Shopify y que arriba de eso haga integraciones. No, Porque normalmente los negocios defi- necesitan diferentes cosas custom. definitivo. Para arrancar, puedes arrancar tú, ¿no? Ya hablamos de eso, pero supongamos que llegó el punto donde ya no da lo que te da Shopify por default y requieres ya contratar a alguien, ¿no? Pero el tema es que el caso de un e-commerce se me hace como medio trivial el rollo de que es bastante más fácil en cuestión de técnica, porque el core business no es el e-commerce como tal. Tu core business es tu producto, que puede ser la fruta o el producto que estás vendiendo. Ese es tu core business. Y de ahí lo siguiente es el marketing, pues, o cómo lo mueves, pues, y cómo vendes ese producto. Si tu producto ya es físico, ahí yo creo que es un tema distinto. Entonces, por eso no me encanta el ejemplo del e-commerce. Yo estoy pensando más, por ejemplo, en un modelo como voy a poner el ejemplo de un amigo de un punto de venta para farmacias o un punto de venta para un software, quieren hacer un SaaS, quieren partir de una necesidad que ellos tienen en una farmacéutica y después de ese SaaS lo quieren vender a otras farmacéuticas porque lo han identificado como un problema en varios clientes. Entonces, ese es más como el caso de uso que yo tengo en mente, pues. Como, o sea, es un producto que vas a empezar de cero, que va a solucionar en tu negocio, que ya estás operando, que ya te está generando lana, y entonces de repente puedes empezar a generar un producto de software que vas a poder tanto usar como monetizar después. Y en ese caso, o sea, entiendo que el ejemplo que estás dando, pues tú estás involucrado ahí, entonces el peso de la parte técnica o coordinador cae sobre ti. Pero ¿qué pasa si estas personas no tienen al coordinador, nada más tienen al developer? Ahí, ¿cómo lo haces? O sea, alguien tiene que ser el /CTO. La neta, yo sí creo que vale la pena que consigan a algún advisor, alguien externo que te dé un asesoramiento muy superficial, aunque sea, pero sí apoyarte en lo que tú aprendes más del tema, porque conforme estés desarrollando también te vas a ir empapando de temas alrededor de la tecnología, pues desde el software que estás usando y por qué, desde el temas de la base de datos, en dónde meterlo y manejo de la información y todo. Pero bueno, es un reto, yo creo, pues. O sea, porque de entrada conseguir al developer, yo creo que es más difícil si no tienes a alguien técnico que te asesore para decirte
busca a alguien con estas tecnologías de entrada. Después, una vez que consigues al developer, ¿cómo sabes que el developer está tomando decisiones acertadas de la tecnología? Tienes que tener a alguien que por lo menos te dé feedback, pues. Si no te vas a meter tú a investigar, también lo puedes hacer, pues. Y pedirle al developer también que te justifique. O sea, es algo que yo haría. O sea, justifícame esto, pues. Y eso también le va a servir al developer para que aprenda, pues. Mi regla ahí, yo lo que recomendaría es, en el caso de la farmacia, digamos que no estás tú. No estás tú, solamente hay un developer que se va a incluir a la farmacia, ¿no? Entonces, si lo que quieres es hacer un producto para la farmacia o para diferentes farmacias, entonces yo pensaría que ponle que no sé de tecnología mucho. Entonces, lo que yo haría inicialmente es, ok, ¿cuál es la parte más chiquita que puedo construir? Pues lo que estoy pensando a lo mejor es un punto de venta o algo para inventarios, ¿no? Entonces, tratar de reducir el scope de eso que yo quiero hacer a la cosa más chiquita y más fundamental que voy a crear. Entonces, es el MVP, pues, ¿no? Ajá, que sería el MVP. Entonces, sí me pondría como un límite de, primero, mi tiempo es máximo un mes, ¿ok? Porque si agarras a un developer, normalmente van a decir, no, pues es un proyecto de entre 6 y un año. Y es como de, no, ya, si acotas el tiempo, ¿sabes que solamente tenemos 30 días? Para estar en el mercado tenemos 30 días. No. Para empezar a usar algo. Ajá, entonces, cuando ya tienes ese tiempo especificado, entonces ya no puede ser que el proyecto se te vaya a otras cosas. Entonces te obliga a que lo que vayas a desarrollar caiga en ese tiempo. Entonces, para mí sería como que ponle que no sé de tecnología ni de nada más, pero si tú pones el tiempo, y yo creo que está buenísimo poner un mes, entonces, ¿qué cabe en ese mes? Y naturalmente empiezas de todo lo que están diciendo que van a construir, naturalmente empiezas a quitar y quitar y quitar cosas hasta que te quedas con esa cosa muy fundamental. Sí. Pero eso te va a ayudar a que esa cosa fundamental la puedas sacar al mercado y ya sobre eso vas construyendo más cosas. Entonces, para mí sería como que la recomendación más vital cuando no eres técnico, pero tienes aún tu primer developer, ¿no? Sí. Cuando ya tienes varios, ya cambia. Pero con tu primera relación developer, yo creo que por ahí le daría yo. Sí, estoy de acuerdo. Eso es importante. Y para mí, aparte para medir cuál es el MVP, tienes que tener muy claro, vuelvo al objetivo, pues. ¿Cómo mides el objetivo? Defines al final cuál es la solución, cuál es el problema, y tienes que meter un métrico, pues, un métrico para poder decir, ¿sabes qué? Yo así me doy cuenta que lo estoy solucionando, pues. Por ejemplo, si estás haciendo un SaaS, a lo mejor que lo empiecen a usar, que tengas un cliente, pues ese es un métrico, tener alguien interesado y que pague el software y que lo empiecen a usar, ¿no? Eso podría ser un métrico. Y si no sucede es porque tu producto no está generando el valor suficiente y a lo mejor tiene que replantear, ¿no? Depende mucho del caso de uso, pues. Pero sí tienes que tener claro, porque nosotros sí estuvimos en alguna vez en estos dilemas donde contrataste 2, 3 developers y de pronto el producto que tú planeabas crecer, de repente lo estás matando, no está sirviendo. Entonces, tienes a los developers esperando en qué hay más que construir, qué construimos, y pues no hay nada. Entonces, también esa parte es bien importante. Si vas a empezar, empiezas súper en chiquito y de ahí lo vas creciendo, porque si te vas y no, pues quiero un frontend, quiero un backend y luego quiero a alguien que esté en soporte o QA, pues ya ahí, o sea, no te vayas a contar un equipazo. Sí, el equipo está el equipo que es el mínimo necesario y el equipo ideal, ¿no? Siempre el equipo ideal es tener una persona de backend, una persona de frontend, una persona de QA, una persona de DevOps o de infraestructura, y bueno, y más o menos, Project manager. bueno, y un project manager y un UX designer, ¿no? Entonces, al menos es un equipo de 6, 7 personas, pues, ¿no? Y ese es como el ideal. En el libro de Scrum hablan de
de cómo armar un equipo, no solamente de software, pues, pero hablan del equipo ideal y dicen que tiene que ser un equipo interdisciplinario, pues. Que eso es lo ideal. Que bueno, tienes esta opción de, si tienes el dinero, si tienes un seed investment, pues a lo mejor sí vale la pena hacer ese equipo, pero siempre cuidando que sea chiquito. Entonces, tienes que considerar también eso de que tienes dos sopas. Tienes el escenario donde tengo suficiente capital, $1 o 2 millones, entonces, pues, a lo mejor ahí sí vale la pena tirarle por todo y Sí, digo, 24 meses de runway, o sea, esto lo voy a contar en no, 24 meses. si ya bajaste $2 millones, que la mayoría de los casos en México no va a ser el caso. Pero ese es el role model que hay. O sea, la gente piensa en, voy a desarrollar algo y piensa en eso de toda esa parte del equipo. Nosotros estamos acostumbrados a la otra parte donde estás en Latinoamérica y, pues, carnal, tienes tu dinero, se acabó ayer. Entonces tienes que hacerlo rendir muchísimo. Y ahí es donde yo empezaría con un solo developer que pudiera ser, que no fuera un experto en nada, porque normalmente Generalista. Y usualmente yo lo que recomiendo es que se apalanquen de tecnologías que sean como bastante... que haya mucha documentación, que haya muchos developers en esa tecnología. Definitivamente que haya muchos developers. Ese es uno. Que haya una comunidad en internet donde que encuentres como contenido desde documentación, desde comunidad en Stack Overflow, comentando, preguntando, que haya plugins y librerías alrededor del framework, porque eso también te da como apalancamiento. Por ejemplo, yo siempre recomiendo partir con un template. Seas cual sea el proyecto, que partan con por lo menos para el frontend, partir con un template y de ahí, por ejemplo, y el backend, hay un chorro de herramientas que no tienes ya que implementar la infraestructura por ti solo, pues puedes un Firebase o un Supabase, que son tecnologías, son servicios que te resuelven toda la infraestructura y tú solamente conectas tu frontend. Entonces ahí le das todo el peso de tu proyecto al frontend y el backend te cuesta un poquito más que si fuera tu infraestructura, pero para empezar la neta es que es irrelevante. Sí, no hay todo problema. Pero, ok, entonces digamos que pones el tiempo, entonces tú dices, voy a construir esto en este periodo de tiempo. Entonces, después, si sí funciona y sacas tu producto y lo vas escalando, ¿qué sigue? De ahí vas a necesitar a lo mejor traer otros devs adicionales. Entonces, digamos que en ese escenario ya trajiste más. ¿Qué pasa? Yo creo que desde que tienes un developer, tienes que empezar a poner las pautas de cómo va a funcionar el equipo técnico, pues. Y me refiero a, por ejemplo, poner el Daily Scrum o en la metodología de Scrum, usualmente tiene como este formatito donde tienes una junta diaria. La junta diaria yo creo que hace una gran diferencia en el día a día, en la ejecución. De repente puede ser cansada una junta todos los días, pero cuando es 2 personas, es súper rápida. Las juntas no deben de tardar más de 5 minutos y usualmente se contestan 3 puntos, ¿no? ¿Qué es lo que hiciste el día de ayer? ¿Qué es lo que vas a hacer el día de hoy? Y si tienes algún problema que te atore y pedir al equipo pues, apoyo para desatorarlo, pues. Y esas 3 preguntas se hacen en el Daily Stand-Up o el Daily Scrum y te sirven para alinear al equipo, enfocarse. Si tú te das cuenta que alguien más no está alineado a la prioridad que se requiere, ahí puedes corregir. Y en teoría, el ideal es que definas sprints. Los sprints pueden ser de 1 semana, 2 semanas o un mes. Usualmente son de 2 semanas. Yo es lo que he visto más común. Hay ventajas y desventajas en hacerlo de 1 semana versus 2 o un mes. Pero en ese sprint tú hablabas de un mes para tener un MVP. Entonces yo diría, son 2 sprints. En el primer sprint vamos a seleccionar cuál va a ser el servicio de base de datos que vamos a usar y vamos a agarrar el template del frontend y vamos a tener ya jalando algo en la nube. No sé, es como un ejemplito, ¿no? Y en el segundo sprint a lo mejor ya te enfocas a la funcionalidad de lo que hace falta. Un mes, dependiendo del tipo de producto,
dependiendo del tipo de producto, puede ser suficiente, pero hay veces que no es suficiente, pues. O sea, Sí, o sea, si vas a hacer... quiero hacer una distinción de algo. O sea, yo creo que como negocio, para empezar a vender, no requieres ni siquiera ese mes de desarrollo. Puedes empezar a vender con una landing y mandarla a tus contactos y vender y empezar a hacer el trabajo manualmente, pues. O sea, ese es un MVP como negocio, pues. Es distinto del MVP como software, güey. No sé si me explico. Sí. O sea, pero es más como validar, ¿no? O sea, por un lado estás validando el negocio, esto es distinto a el MVP de mi software, pues. O sea, porque acá en el MVP del software a lo mejor no estás validando el negocio, a lo mejor el negocio ya está validado. Y tú lo que estás haciendo ya está empezando a desarrollar como la base para poder escalar el negocio que ya validaste y alinearlo con el software que estás desarrollando, pues. Entonces, sí creo que hay veces que es distinto. Y en ese caso, cuando estás empezando a desarrollar algo que ya validaste, a lo mejor te da un poquito más de confianza en lo que estás haciendo y puedes empezar a tener acciones un poquito más certeras, pues. Sí, no, y estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Ujú. O sea, lo que estamos haciendo con tu hermano. O sea, estamos montando un producto o una parte del producto la estamos sacando básicamente con puro WhatsApp. Entonces nosotros agarramos, contactamos a los clientes y entonces empezamos a ver diferentes como casos de uso muy específicos y empezamos a hacer clusters de casos de uso. Entonces empezamos a ver, mira, este tipo de segmento tiene estas tendencias, estas otras tendencias. Entonces, con eso ya nos queda más claro de, el producto tiene que ser así, el producto tiene que ser así. Entonces, para mí es como que la parte más importante, y sí es cierto, si ya traes una validación previa, entonces construir el producto debería ser algo muy natural. No debería ser un tema de vamos a juntarnos y vamos a hacer una lluvia de ideas, a ver qué features vamos a meter. No, sino más bien, tenemos esto corriendo, ¿cómo lo vamos a hacer más eficiente? Exacto. Ahí ya es donde con el developer ya tienes una conversación más clara de que esto está pasando, ¿qué podemos hacer? Pero entonces ya es un problema claro de un problema más grande, pero ya partiste del problema con chiquito. Y entonces, y a lo que voy con esta distinción es que tú puedes tener tu negocio corriendo y vendiendo sin software y el software a lo mejor te tarda un mes más o 2 meses en desarrollar, pero no te va a impactar tu negocio, pues. Y en el momento, lo que sí es importante es que sea lo antes posible, pues. O sea, que sea lo mínimo indispensable. Sí, dependiendo del negocio, hay softwares que te van a tomar más tiempo porque puede ser más complejo. Hay que tener en claro que el negocio lo puedes empezar desde el día 1, pues. Te pongo el caso de Fruitify. Nosotros desde el día 1 subimos nada más una landing en Shopify súper rápida, metimos pauta y empezamos a vender el día 1. Sin nada de ni proveedores, ni de compras, ni... Es más, íbamos al Walmart, el primer MVP, metimos la landing, nos compraron 4 cajas el primer día. Y fuimos al Walmart y compramos la fruta en Walmart y yo la llevaba, pues. Ahí para mí esa fue la validación del negocio y de ahí empezamos ya a hacer una landing más trabajada, empezamos a implementar Stripe para la suscripción y ese fue como el segundo pasito, pues. Lanzamos nuestro portal de venta en línea de las suscripciones y empezamos a vender por ahí. Sí, pero ahí ya el proceso es, de toda tu lista de dolores, ¿cuál es la que más te duele? Y empiezas a resolver eso, ¿no? Pues ahorita queremos una suscripción y necesitamos primero Stripe antes de tener a tus proveedores, porque podrías cubrir a tus proveedores yendo tú al Walmart. Pero Stripe es como... Y la neta no nos costeaba, al final salía súper cara, pues, la ida al Walmart, pero al principio no importaba, porque yo sabía que llegando a cierto volumen ya podía traer yo sabía, ya tenía proveedores, o iba por Fruta a Colima o lo que fuera, pero ya iba a tener la demanda, iba a tener jalando, por lo menos ya sabía qué frutas les interesaban, que si me pedían, que no, y cuánto estaban dispuestos a pagar. Y bueno, el tercer pasito fue, como en 3 meses llegamos a 60 suscriptores, y ahí fue cuando ya no nos daba la operación.
en cuestión de estar mandando por WhatsApp a los repartidores las direcciones, era un relajo. Pues ya no podíamos estar manejando en Excel los suscriptores, pues. Entonces ahí decidimos empezar a desarrollar un mini ERP para administrar nuestros suscriptores. Pero hasta el momento que lo necesitábamos, pues, porque si no la operación ya empezábamos a dar mal servicio o ya no sabíamos a quién le teníamos que mandar qué cosa o lo que sea. Sí, pero bueno, entonces creo que está claro que ya llevamos a una parte donde contrataste, ya validaste, ya pusiste tus tiempos para que puedas ejecutar sobre esos tiempos, los sprints, los scrums o los dailies. Ya tienes un equipo más grande, ya ha funcionado, porque acá lo que yo he sentido es que conforme vamos siendo más, se vuelve un poquito más difícil la ejecución y alinearnos para llegar a ciertos objetivos. Entonces ya no es lo mismo coordinarte con una persona que tener que coordinarte con múltiples personas y esas personas se tengan que coordinar con otros del equipo. Entonces ya de ahí se vuelve más complejo. ¿Cómo lo haces tú, esa parte? No entiendo a qué te refieres con cómo lo haces tú, o sea, ¿qué parte en particular? O sea, ¿cómo te aseguras de que todos estén construyendo cosas que se vayan a alinear al crecimiento de la empresa? Porque es bien fácil agarrar y construir. Hay millones de cosas que se pueden construir, pero ¿cómo te aseguras de que todo sume hacia la dirección donde quieres llevar a la Una framework que yo uso para priorizar es esta de ICE. ¿Sí la conoces del libro de Hacking Growth? ICE son tres variables, pues. Impact, Certainty y Ease. Ah, sí. O sea, el impacto, el confidence o cuánta certidumbre tienes porque suceda y el ease, que es como, o también lo puedes traducir también como effort, que es el esfuerzo que te requiere. Sí. Con esos tres factores uno es qué impacto va a tener este feature o este desarrollo. Usualmente se parten en features. Un feature es una funcionalidad dentro de tu producto, de tu software. Entonces, tienes una lista de features y esos features pueden estar categorizados por proyecto. Y un proyecto puede ser una vista de tu software o un módulo o pues es un grupo de features, ¿no? Y bueno, y el feature lo puedes partir en tasks. Y estas tasks pues ya son como las que vas a repartir en el equipo para empezar a operarla. Pero bueno, cuando estás priorizando, usualmente lo puedes hacer primero en base a los proyectos, priorizar cuáles son los proyectos y después priorizar en base a los features. Lo puedes hacer en los dos niveles. Yo usualmente lo hago en base a los features. Priorizo, veo este feature qué tanto va a impactar al objetivo que tenemos como negocio. Puede ser ventas, puede ser eficientar, o puede ser necesitamos, desbloquear este problema que 10 usuarios nos lo están pidiendo todos los días porque está atorado y te están llevándose una mala percepción del producto. Entonces, ahí tú, cuando empiezas a ver varios features, empiezas tú a priorizar cuáles son los que van a impactar más. Y es la neta muy a ojo de buen cubero, pues. O sea, el ideal es que sea objetivo. ¿Cómo llegas a algo objetivo? Con métricos bien definidos, pero en un inicio es bien difícil. Fíjate que ahora que estuvimos en el proceso de aceleración de Google, octubre, noviembre del año pasado, ellos nos decían, no, los OKRs es lo que tienen que implementar para ser más eficientes. ¿Qué son métricos? Son objetivos y son key results. Y después de eso están los métricos. Pero en su momento como que nosotros lo intentamos hacer y no me hizo tanto sentido. O sea, no me hizo sentido. Y lo tiré a la basura. Y lo que estábamos haciendo era este framework de tratar de pensar en, esto es lo que queremos lograr. Y de esto vamos a hacer estas ideas y estas ideas. ¿Cuáles son las que tienen más impacto? Entonces vamos a hacer estas, ¿no? Entonces medio priorizábamos así. Pero últimamente lo que me he dado cuenta es que en aquel tiempo, o sea, el equipo
funcionaba mejor, estaba un poquito más chico, entonces funcionaba mejor así con el tema de, pues, como yo me metía y yo medio operaba, entonces yo me metía y yo operaba, entonces el hacer eso, pues digamos que yo traía como más micromanagement o más management de todo, entonces todo lo orquestaba con lo que yo traía en la cabeza, pero conforme creces, la verdad hace muchísimo sentido meter un framework que sea como más robusto en el tema de cómo vas a ejecutar, y ahí es donde los OKRs con Avena han funcionado muy bien, porque primero te juntas con tu equipo más cercano, que tu equipo más cercano son los directores que tienes o los project managers que tienes, entonces te juntas con ellos y dices, este año queremos lograr esta cosa, ¿no? Entonces, de ese objetivo se parten múltiples objetivos. Alguien del lado de ventas tendrá sus objetivos, alguien del lado de tecnología tendrá sus objetivos, pero esos objetivos deberían de estar alineados al objetivo principal. Entonces, tienes los objetivos y después los objetivos los divides en Key Results, se llaman, que son cosas medibles, cosas que te representan un progreso de si quiero aumentar mi conversión de 2% a 5%, entonces mi Key Result es aumentar la conversión de 2 a 5%. Entonces, si yo la llevo a 3%, entonces llevo un 30% avanzado de mi Key Result. Entonces, el Key Result siempre tiene un progreso y digamos que tiene un fin. Entonces, cuando vas llevando eso en cascada, ya tiene mucho sentido que los proyectos que llegan para empezar al equipo de desarrollo están alineados con el objetivo de arriba y el objetivo de arriba está alineado con el de arriba y así se va en cascada. Entonces, ya cuando llegan a desarrollo, llegan ya, digamos, filtrados por naturaleza, y ahí es donde ya nosotros ya utilizamos el tema de impacto y confianza, porque de todos modos llegan muchas cosas. Entonces, de esas cosas tú ya tienes que decidir. Entonces, yo decido, pues esta tiene mucho impacto y tiene una facilidad chida, entonces hacemos esto. Entonces, yo creo que es una combinación, para cuando ya tienes un equipo más grandecito, una combinación de OKRs con este de IS para poder priorizar y sacar las cosas más rápido. Y yo, desde en la etapa en la que estamos, creo que es más sencillo si alineas todo el equipo así con objetivos y key results, es más sencillo que las cosas que se vayan a ejecutar, todas de alguna manera sumen a los objetivos y esos objetivos van a sumar al objetivo principal de la empresa. Entonces, desde mi punto de vista, creo que eso es lo que he encontrado yo, que para equipos más grandecitos, eso es la forma de operar. No, y al final, yo creo que la diferencia cuando tienes un equipo más grande es que empieza a haber más ruido, empieza a haber más, tal cual ruido, porque cada persona empieza a hacerse una idea de cuál es la visión o una idea de hacia dónde ir y no necesariamente está alineado hacia el objetivo real. Pues entonces cuando defines muy claro, este es el objetivo, ayudas a que toda la gente se alinee. Pues. Pero yo creo que es importante desde el primer día definir tu objetivo. Pues cuál es el objetivo, tener claro qué es lo que estás, por qué estás trabajando este problema o este software y cuál es ese resultado que buscas. ¿Tú qué opinas? Ahorita he tenido una idea. La gente que entra al equipo, normalmente los que están más involucrados en manejo de los proyectos o ventas, normalmente siempre en mi onboarding tienes que leer este libro. Es un libro que se llama The Mom Test. Entonces tienes que leer este libro y tienes que hablar con los clientes para que te hagas una idea de los clientes. Pero en desarrollo no lo he hecho. Y lo que estoy pensando es que a lo mejor el equipo de desarrollo también debería pasarlo por ese proceso, donde ellos hablen con los clientes, porque por naturaleza normalmente los desarrolladores siempre están más cómodos, pues nada más programando sin tener que hablar con clientes. Pero ¿tú qué opinas acerca de eso? ¿El desarrollador debería involucrarse o por lo menos...? Yo creo que ayuda mucho a sensibilizar con el problema. ¿Lo has hecho alguna vez? Sí. Digo, dependiendo del contexto, pero, por ejemplo, en Yepa, el soporte nos llegaba
todos estábamos como en el chat de soporte. Pero bueno, por ahí Alan sabía las broncas de los clientes y él veía, es que los clientes están pidiendo tal cosa, los usuarios están pidiendo tal cosa. Entonces él también tenía la sensibilidad para Pero ellos saber podían describirte al cliente. O cómo. sea, si tuvieras a un dibujante y le describieras las características del cliente a ese dibujante, ¿todos describirían al mismo cliente? Porque a mí me da la impresión que cuando no los paso por este proceso de que tienen que involucrarse y hablar con el cliente, con varios clientes, conocerlo, siento que de pronto, cuando alguien propone algo, siento que me está hablando de una propuesta para un cliente que yo jamás he visto durante estos años de Avena, y eso que yo hablo con muchos de mis clientes, pero nunca los he visto. Entonces, yo creo que eso no lo he probado y eso es de mi cosecha de algo que quiero hacer, pero no sé si tú ya lo has hecho. Digo, no como tal, como algo parte del día a día. Creo que sucede de forma de rebote, de repente, o sea que, por ejemplo, no sé, en la agencia o en algunos proyectos que he agarrado, pues, a los developers los meto en el mismo grupo con los clientes, pues. Entonces, cuando piden algún tema a los clientes, pues los developers desde ahí, inclusive, muchas veces dicen, ahorita lo resuelvo, pues, sin tener que pasar por el tema del intermediario, pues, ¿no? Pero inclusive en YC había un cuate que hablaba de eso, que tenía el teléfono de soporte en la sala donde estaban los developers, para que a ellos les doliera el pain de, es que esto no sirve, y que tuvieran más la sensibilidad de irlo a arreglar lo antes posible. O que cuando estuvieran construyendo no se les hiciera tan fácil de un poco más. Yo creo que sí vale la pena. Yo creo que sí vale la pena que todos los del equipo tengan esa sensibilidad de cuál es el problema que está resolviendo y cuál es, cómo es el cliente, y que tengan esa sensibilidad. Ownership, ¿no? De que lo que tú decidas que va a salir, o sea, pues si truena es parte de tu responsabilidad y tú lo tienes que arreglar. Sí, porque también ayuda a que ellos sean más proactivos en las soluciones, porque están viendo cómo solucionar y cómo impacta al cliente. Entonces me hace bien, me hace buena idea. Pues Rafita, creo que cubrimos ya toda la parte importante de las etapas para incluir a alguien al equipo y al coordinar el equipo. ¿Se nos olvida algo? No sé. Un tema que también creo que era importante era, bueno, yo traía el rollo de diseño, pues. Lo dejamos para otro podcast. ¿Cuándo conviene contratar a un diseñador o no en el equipo, pues? Eso es para la versión 2, para la segunda parte de este podcast. ¿Por qué? Sí, porque es otro boleto. Pues, ¿cerramos? Pues está bien, pues ya cerraste, pues ya qué hago. Pues bueno, ya lo cerré. Que estén bien. ¿Tienes prisa o qué? Podcast.